Argentina por el panorama político y social en ese país. Por ejemplo, AFP, la agencia France Press, tiene que Javier Milei sufre la mayor protesta en contra de los recortes en lo que lleva de mandato. En F leemos que el ejecutivo de Javier Milei negó que vaya a cerrar universidades públicas. Lo indicó el miércoles el portavoz presidencial Manuel Adorni en su habitual rueda de prensa en la Casa Rosada. Esto dijo, parte de lo que dijo. Las universidades públicas no se van a cerrar. No está en ninguna agenda, ni va a estar jamás en una agenda nuestra cerrar una universidad pública. Y somos, te diría que de los mayores defensores de la educación pública. Solo es sostenible una educación pública de calidad en el camino que estamos transitando, ¿no? De equilibrio de las cuentas públicas. Y podríamos revisar esta situación en Argentina, esta de protestas, como en 3 tiempos. A ver, a principios de semana, una gran protesta en Argentina acaparó los titulares, ¿cierto? Y lo leíamos acá y lo leyó El Continente. Leímos que cientos de miles de personas, así textualmente, se reunieron en decenas de ciudades de ese país de Argentina para protestar contra el desfinanciamiento del gobierno de Milei a las universidades nacionales, una movilización que ha sido la más grande registrada contra esta administración. Ahora, luego el martes, ¿qué leíamos el programa? Cito, Manuel Adorni, vocero de la presidencia argentina, dijo que hubo un acuerdo con las universidades públicas con un aumento de 140%. Y digamos, un tercer tiempo en este análisis es el que vamos a tener hoy, intentar hoy con nuestro invitado, porque surgen muchas preguntas. ¿Hubo o no hubo acuerdo? ¿Es un aumento de 140%? ¿Un aumento de 140% con respecto a qué, en todo caso? La gran pregunta, ¿es suficiente ese aumento y basta con ese aumento para volver a la calma? ¿Es la única protesta que enfrenta Milei? Eso y mucho más con Hernán Cachadurian, es periodista argentino, trabaja para Ciudad Magazine y Net TV. ¿Cómo estás, Hernán? Muy buen día, ¿cómo te va? Buen día, Román, ¿cómo estás? Bien, encantado de tenerte de nuevo y agradeciendo tu tiempo. Hernán, la respuesta del gobierno ha sido asegurar que no está en los planes cerrar ninguna de las universidades del país. Pero ¿qué está pasando exactamente con este tema que van y vienen titulares y se habla de acuerdos, luego siguen las protestas? ¿Qué hay? Bueno, desde que inició el gobierno en diciembre, Milei emprendió un ajuste feroz sobre todos los gastos del Estado, como veníamos hablando ya en las varias salidas que tuve al aire desde entonces. Pero uno de esos focos es la universidad pública, donde él le destinó este año solamente el 0,22% del PBI, lo cual es la inversión más baja de la historia en lo que respecta a las universidades estatales, ¿no? Las universidades públicas. Acá en Argentina, todas las universidades, un gran porcentaje de las universidades son públicas, universidades nacionales que se encarga el Estado de mantenerlas funcionando y que, bueno, que son uno de los grandes valores del país en lo referente a la educación y la democracia, ¿sí? Porque ahí también se forman cuadros políticos. Ahora, para Milei, lo que presupone la universidad es un gasto que él no fue a universidad pública, entonces no conoce ese ámbito. De hecho, dicen que uno de los rumores así o de las chicanas políticas que recibe es que él no logró entrar a la UBA, que no logró pasar el ciclo básico común, entonces que por eso emprende una guerra contra la UBA. Pero bueno, eso son chicanas políticas, porque en realidad lo que argumenta Milei es que son centros de adoctrinamiento las universidades. ¿Qué ocurre, digamos, en lo que respecta a eso? Es que dentro de las universidades se forman centros de estudiantes que después promueven elecciones para hacer un gobierno interino de estas universidades. Pero no es un centro de adoctrinamiento. Si vos querés, te unís. Es como tener partidos políticos y afiliarte. Es decir, si vos no querés saber nada, seguís estudiando y no le prestás atención. Lo que sí tiene es que hay un porcentaje de estudiantes mínimo que se dedican a hacer política de ahí, como por ejemplo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que logró convertirse en presidente del centro de estudiantes en la década del 90, ¿no? Y ahí lo usó como plataforma política. Pero, digamos, continuó sus estudios, terminó la carrera y se tuvo que ir de la universidad porque ya no tenía otra carrera que estudiar. Entonces tuvo que dejar todo eso. Pero hay gente que otra vez están... Sí. Te atrapo un momento porque es que de nuevo las cifras no me dan. ¿Cómo es posible que Adorni hable de un aumento de 140% cuando tú nos dices que del Producto Interno Bruto se destina solo como 0,22% y dices que es el más bajo? ¿De dónde sale esa cifra de 140%?
Bueno, ese es que les van a aumentar un 140% de lo que les daban, y solamente por el mes de marzo. Entonces el mes que Ya. viene se hará otra protesta o buscarán una sola. Ya empezaron a poner parches, ¿no? La Argentina se caracteriza porque todas las marchas políticas que hacen, o sea, todas las movidas políticas que hacen son siempre parches en la economía. Siempre es un impuesto a esto. En el año 2022, cuando asume Massa como ministro, Sergio Massa, el ex candidato presidencial, Sí. como ministro de Economía, empieza a poner parches en lo referente al dólar, porque no había dólares, pero había que importar y exportar. Entonces empieza a poner el dólar para la gente que exporta productos agrícolas un poco más alto del dólar oficial, que estaba, no sé, en 190 pesos, se les da 340. Pero el dólar blue, el dólar digamos, que se vendía así de forma ilegal en casas de cambio, comercios, estaba mucho más alto, estaban como en 600. Entonces siempre salen perdiendo las personas que tienen que importar o exportar en dólares. Después estaban planeando hacer un dólar de exportación para todas las personas que hacen trabajos, o sea, todos los trabajadores que facturan a otros países. Y así sucesivamente había como 10 dólares diferentes, y aparte de eso tenías el que realmente vale, que es el blue, que es el verdadero precio del dólar. O sea, que lo estaban manteniendo con una especie de respirador artificial al dólar. Y así todos esos parches fueron los que fue poniendo en economía. Y si hablamos de Sergio Massa, le hizo un recorte total de 50.000 millones de pesos a todo el presupuesto educativo. Pero ahí nadie, absolutamente nadie, esto fue en agosto del 2022, nadie hizo una marcha para quejarse, porque todavía tenía una economía que estaba, digamos, manejada artificialmente por el gobierno, entonces no faltaba presupuesto. Pero ahora tenés universidades, por ejemplo, que les asignaron una partida de 200 millones de pesos, y ya de luz, con los aumentos que hubo, le vinieron 60 millones. Entonces, ya se quedaron con un tercio, menos de 2/3 del presupuesto, y tienen que seguir pagando, ¿no? Eso no sé si es bimestral o mensual, pero imagínate que de todas maneras es insuficiente, porque para que te des una idea, el 50% del presupuesto universitario del país es para pagar sueldos de docentes, y 31% es para pagar sueldos de personal no docentes, personal administrativo, etcétera. O sea que había alrededor de un 20% para pagar impuestos, luz, gas, agua, teléfono, etcétera, y eso ya subió muchísimo, con lo cual los sueldos de los docentes no van a subir. Y olvídate de innovación, y olvídate de investigación, y un largo etcétera. Ahora, ¿quiénes protestaron inicialmente? Es Hernán Cachadurian que nos acompaña. Hernán, ¿quiénes protestan inicialmente? Te pregunto, ¿se han sumado otros sectores, otros actores? Porque me parece curioso saber quién encabeza estas protestas y si alguien está capitalizando este descontento desde el punto de vista político también. Como siempre hay gente que se prende estas cosas que no tienen nada que ver. Incluso, bueno, primero vamos a responder la pregunta inicial, que es la de ¿quiénes iniciaron esta marcha? Que son los estudiantes, docentes y personal universitario, que son a los que les corresponde iniciar esta marcha, ¿no? Porque tienen una justa causa. Ahora, si vos ibas a la marcha, te encontrabas con un montón de personajes que buscan capitalizar esto, que son personas ligadas a la oposición. En este caso, el propio Sergio Massa, que fue a acompañar a su hija a la marcha, porque la hija estudia ciencias políticas en la Universidad de Buenos Aires, y él le hacen un reportaje y le dicen: ¿vos estudiaste en universidad pública? Y dice: no, yo por suerte la primaria, la secundaria y la universidad me la pagó mi papá y la estudié. O sea, yo por suerte. Por suerte, vaya frase. Claro, por suerte, ¿no? Lo mismo que el presidente Macri hace unos años, que dijo: tienen la desgracia de caer en el sistema público, ¿no? Es decir, está desde el ámbito político que vos veas, ninguno de los políticos manda a sus hijos a universidades o colegios públicos, porque con la millonada que ganan,
no les gusta. Tampoco se atienden en hospitales públicos, pero Claro. después se rasgan las vestiduras y salen a defender el sistema público porque, claro, es políticamente correcto hacer eso. Pero también encontrabas a sectores de partidos de izquierda, del peronismo, incluso apareció por ahí el senador Lustó, que el día viernes fue uno de los senadores que levantaron la mano para aumentarse los sueldos a 6 millones de pesos porque no puede ser que cobren menos que un portero del Congreso. Entonces, 6 millones de pesos es una barbaridad. Para que te des una idea, un sueldo promedio con suerte rozará los 500.000 pesos en Argentina. Y los senadores 12 habría veces que más. tomarles lista cuando... Claro, cobran 12 veces más, pero aparte de eso hay que tomarles lista de cuándo van a sesión, porque faltan. El año pasado hicieron 2 sesiones en todo el año porque el presidente estaba inexistente y no mandaba proyectos de ley y se hacía todo por decreto o por nuevos no te digo decretos porque no era presidente, pero en funciones Sergio Massa manejaba todo el país. Entonces está también este tema, ¿no? Que mucha gente se prende a eso, pero si vos vas a los hechos, no usan el sistema público, realmente no tienen ni una causa para protestar. Pero ahora, sí es correcta la protesta, y de hecho por eso es que el gobierno, tratando de evitarla, subió un 140% de presupuesto, que de todas luces es insuficiente. Claro. Ahora, Hernán, para terminar en el par de minutos que nos quedan, hablas, y qué bien, de ajuste feroz. Y digo qué bien porque quienes votaron por Milei votaban sabiendo que algo así vendría. Es decir, desde la distancia parece haber sido franco Milei al decir que iba a tomar unos ajustes que serían tiempos difíciles, duros, pero necesarios. Incluso el que votó por Milei hoy, ¿está descontento o todavía no? Mirá, hay gente que está descontenta y hay gente que no. Ahora, el que no, realmente no escuchó, lo único que se obnubiló con la promesa de dolarizar, porque realmente Milei está haciendo todo, absolutamente todo lo que prometió en campaña. No mintió en ese aspecto porque dijo, voy a ir con la motosierra, y ya está pagando la motosierra porque cortó en todos lados. Es decir, bueno, yo te quería dar una cifra que es... En 2023, el presupuesto asignado por estudiante era de 2.47 millones de pesos por año. Y este año es de menos de 70 millones de pesos, menos de un millón, o sea, de 690.000 pesos. Wow. Para que te des una idea, la velocidad de este recorte, o sea, 700.000 pesos. Nada, no pagás ni 2 meses de... No sé cuánto está ahora una universidad privada, pero no pagás ni 2 meses. Entonces, está, viste, la situación candente en ese punto. Pero después, en el resto de los aspectos, está... A ver, ahora... preventivamente, por ejemplo, suspendieron actividades en el INCA, que es el Instituto Nacional de Ciencias Audiovisuales, que promueve el cine nacional, etcétera. Van a hacer una auditoría y suspendieron a todos los empleados por 2 meses, donde van a hacer una reestructuración. ¿Por qué? Bueno, el INCA solamente recibe un 18% de dinero del Estado, pero ese dinero lo usaban para hacer películas de todo tipo, y vos, por ejemplo, tenías un proyecto de una película y lo ibas a presentar, entonces te decían, no, está bien, ¿y a quién tenés de protagonista? Y a tal actor. No me gusta, pone a este. Y si no te daban el presupuesto a ellos, financia, digamos, una gran parte de la película con el 18%, el resto es autárquico, y el ente, y entonces se financia con las entradas de cine, con un porcentaje de las entradas. Y vos le presentabas el proyecto para hacer la película y te decían, ¿qué actores vas a poner? No me gusta, te lo financiamos y pones a este. Entonces tenías una serie de actores que ya se habían pronunciado políticamente a favor del gobierno anterior, y entonces se aseguraban ya tener trabajo todo el año, que son los que ahora están haciendo campaña para que no cierren el INCA, que no está cerrado, está solamente siendo auditado. Entonces te tergiversan la información, te dicen este tipo de cosas, y es campaña política por parte de los artistas que estaban financiados
creados por el gobierno anterior y que estuvieron financiados durante 16 de los 24 años que llevamos de gobierno de este siglo, ¿no? Y qué bueno contar contigo. Y qué bueno contar contigo en este caso, Hernán, para aclararnos las cosas desde la distancia. Te mando un abrazo y nuestro agradecimiento de nuevo por tu compañía. Igualmente. Que estés muy bien, feliz día. Hernán Cachadurian es periodista argentino, trabaja para Ciudad Magazine y Net TV. Son las 6:59. Hay otros dos titulares que tienen que ver con Argentina y con esto cierro. France 24 nos tiene que empresas en Argentina niegan combustible para vuelos de Cubana de Aviación. Tuvo Cubana de Aviación que cancelar 2 vuelos hacia Argentina debido a que empresas proveedoras de combustible se negaron a abastecer los aviones, aludiendo a las sanciones que impone Estados Unidos, según informó el miércoles la prensa estatal de la isla. Y hay una nota de la agencia France Press que nos dice que Irán condenó este miércoles la petición de arresto del ministro de Interior iraní, Ahmad Vaidi, por parte del gobierno de Argentina por su supuesta relación con el atentado perpetrado en 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, la famosa AMIA, de Buenos Aires, en el que murieron 85 personas. La República Islámica condenó enérgicamente la reiteración de solicitudes ilegales basada en mentiras por parte de algunos jueces argentinos sobre ciudadanos iraníes por la causa AMIA. Esto lo expresó a través de un comunicado el portavoz de la Cancillería en Teherán, Nasser Kanani. Son las 7:00 de la mañana. Luego de la pausa estaremos conversando con Feliciano Reina. Vamos a hablar de derechos humanos y también lo haremos en materia política con Jesús Chuo Torrealba. Todo luego de la pausa. Ya volvemos.